La muerte de Eduardo Gómez Cano, denunciante del hijo de Tabaré. Mafia en relación al fideicomiso Bolívar Artigas con Venezuela. Prefectura de Maldonado lo encontró muerto en la playa Brava. En las últimas horas de ayer, 10 de junio, la prefectura del puerto de Maldonado logró conocer la identidad del hombre que apareció muerto el pasado fin de semana a la altura de la parada 34 de la playa Brava de Punta del Este, Uruguay. Se trata de Eduardo Javier Gómez Cano, oriental de 55 años. El cuerpo sin vida de Gómez Cano fue encontrado en la playa vistiendo solamente un jean azul y calzado deportivo de color blanco. No presentaba ningún signo de violencia. Mientras se esperaban informes sobre algunas personas desaparecidas de esas características, no portaba documento, anillos u otros elementos que pudiera identificado. Se enviaron muestras a Montevideo para someterlas a examen de dactiloscopio que permitieran su identificación. La hipótesis más probable es la de autoeliminación. Gómez Cano enfrentaba una causa judicial por extorsión y amenazas a cargo de un grupo de empresarios. Era a su vez el principal testigo diputado del Partido Colorado Washington Abdala en una causa iniciada contra un hijo del presidente Tabaré Vázquez, expresidente en Uruguay. Abdala es quien presentó en el 2008 en el Juzgado Penal de Tercer Turno nuevas denuncias sobre irregularidades detectadas por él en el fideicomiso Bolívar Artigas, un convenio recíproco comercial entre nuestro país y la República Bolivariana de Venezuela. Yo me entusiasmé porque pensé que todo sería cristalino y en igualdad de posibilidades, pero me equivoqué. Jorge, el hijo de Vázquez, Javier, me robó el negocio que yo había concretado en Venezuela y se enriqueció con los 50 millones de dólares que se ganó, con lo que era mi negocio, con los contratos que traje firmados de ese viaje, decía Gómez. Y hablaba sobre el escándalo que resultó la venta de casas prefabricadas en Umisa, que fueron más de 100 millones de dólares. Gómez sabía bien lo que estaba diciendo y estaba documentado sin dudas. Lo más serio era que los protagonistas de esta historia eran personas cercanas al presidente y que el hijo de Vázquez estaba nuevamente en la mira de un hecho poco transparente. Recordamos aquel caso en que Vázquez, siendo funcionario del Ministerio de Salud Pública en el Instituto Nacional de Oncología, fue sumariado por la presunta compra a su hijo Javier de elementos de informática. Ese y otro sumario fue dispersado y archivado por el doctor Miguel Ángel Tomás, que era en jurídica del mencionado ministerio en aquellos tiempos, apadrinado por Jorge Valle. Ya que Tomás era colorado, pasaron los años y Tabaré Vázquez, electo presidente antes de asumir, estando en el Hotel Presidente, hizo que llamaran a Tomás y lo nombró al frente de una repartición importante en presidencia, y luego, ante el nombramiento de Gonzalo Fernández en el Ministerio del Exterior, lo nombró a Tomás hasta el día de hoy secretario de la presidencia, transformándose en la mano derecha del presidente. Un colorado como la mano derecha del presidente. El Fondo Bolívar Artigas es un centro de corrupción, lo puedo asegurar. Es toda una joda y a mí me sacaron del medio mal. Era una fortuna que estaba en juego y Javier Vázquez, junto a otros, me lo arrebataron, afirmaba. La entrevista de Eduardo Gómez. Era el hijo del presidente Vázquez, es millonario con un solo negocio que era mío.
Con lo que está pasando en Miami, con las denuncias de corrupción que está saliendo a luz, porque seguir diciendo que el macroacuerdo firmado el 2 de marzo de 2005 por el presidente Vázquez y el presidente Hugo Chávez Fría, que generó la creación del Fondo Bolívar Artigas, vos seguís afirmando que el presidente Chávez intentó hacerle un regalo al pueblo de Uruguay. La situación es muy clara. El 2 de marzo de 2005, en el macroacuerdo, se establece que por el 75% de lo que Uruguay le compre de petróleo a Venezuela, las empresas públicas y privadas de Uruguay le van a poder vender a Venezuela lo que Venezuela quiera comprar al Estado. Eso sería como un canje. Eso más bien se llama trueque, pero la embajadora de Venezuela en Uruguay le llamó canje de factura petrolera. Al otro día que llegamos a Uruguay, que fue el 1 de agosto de 2005, usted viajó en una delegación de empresarios. Viajé el día 26 de julio de 2005, salimos del charter de Pluna, que todavía era privada. Éramos 150 personas y 120 empresarios privados absolutamente. Cada uno se paga el pasaje, el hotel y demás costos, y después 30 personalidades de la administración pública. La comitiva iba liderada por el vicepresidente de la República, Rodolfo Nigno Boa. Entre otros, el intendente de Maldonado, Óscar de los Santos, iba con su asesor privado número 1, Corleto, un chanta de quinta. Lo echaron. El viaje se llamó Macro Rueda de Negocios Uruguay-Venezuela. Esta fue la tercera macro rueda que hizo Venezuela. La primera la hizo con Cuba y la segunda con Argentina y la tercera con Uruguay en aquel momento. ¿Por qué involucra a Javier Vázquez, que es el hijo del presidente, y otra persona más? ¿Por qué involucro? Yo dejé de ir a Venezuela en octubre de 2006. Primero, porque a raíz de esto se me complicó y tengo un problema cardíaco, pero además salió en los diarios de Javier Vázquez que un grupo económico, una empresa encabezada por Nicolás Jodal, que es el titular de la empresa Artech, la empresa interamericana de cómputos, le habían vendido a Corporación Venezolana de Guayana Telecom, a la empresa con la cual yo había firmado contrato por $3 millones. Ellos vieron mi cuenta, 40.700, y que hicieron poner 59 millones de dólares. Cobraron por eso se cobró por el Fondo Bolívar Artigas. ¿Por qué lo activaron para esos negocios? Ese fondo no tuvo más de 10 negocios. Uno fue la mega corrupción de las casas de Humisa de Mariano Arana, que va a asaltar en Miami. El otro fue la vaquillona de Pepe Mujica, 1.500 vaquillonas a $6,5 millones de dólares, se las vendieron con transporte incluido, algo que no se entiende. El negocio se hizo y se cobró no sé cómo, porque se ocultó todo. La oposición en el Parlamento pidió 1000 veces informes y los corruptos del Frente Amplio lo escondieron siempre en el cajón y no le dieron bola. Solo sobre lo mío, en aquel momento Javier Vázquez era representante de ventas. ¿Y ahora qué es? Ahora es millonario. Si tenés un negocio de 59 millones de dólares, para desarrollar ese negocio rápido, implementarlo, instalarlo y cobrarlo, no deben haber llevado más de 20 profesionales uruguayos, 3 o 4 meses.
El costo total de ellos es $4 millones con todos los chicles y chiches. En definitiva, ese negocio fue de $55 millones y esa fue la utilidad que tuvo Javier Vázquez. ¿Por qué este juicio en Miami? Antonini Wilson tiene tanto que ver con este tema y especialmente las denuncias penales que hay del diputado Abdala. El juicio en Miami no tiene nada que ver con los negocios en Uruguay. Fue algo rarísimo que pasó. Agarraron a un tipo con una valija con $800.000 y saltó. Allá hay 4 tipos que están en cana, que son los 3 venezolanos y un uruguayo que dicen que son de inteligencia del gobierno venezolano. Antonini vino unas 7 veces a Uruguay y el Parlamento le pidió al Frente Amplio que dijera si había tenido participación y ellos dijeron que no conocían a Antonini. Gargano dijo que nunca había recibido ninguna valija. Casualmente las veces que Antonini vino estuvo en Umisa, en las casas prefabricadas, y ese negocio fue muy grande. Y casualmente uno de los argumentos que tiene el abogado de Durán, que ahora está siendo juzgado en Miami, es que estos tipos no son de inteligencia de Venezuela, que son hombres de negocio, y de Antonini les hizo la cama grabándoles cosas, le hizo las preguntas para donde él quería llevarlo. En realidad lo que Antonini quería era quedarse con toda la plata de todos los negocios de corrupción que habían hecho. ¿Por qué solamente el diputado Abdala responde a todo esto que usted dice? Golpeó otras puertas y no le dieron importancia. Este tema es sumamente complicado, hay que tener mucho tiempo para estudiarlo, hay que conocer muchas cosas. En aquel momento el que se puso las pilas fue Abdala, ahora se le pusieron todos. Acá es muy fácil llevar preso a quien tiene que ir preso, por supuesto, si se quiere, aunque la justicia en Uruguay es bastante injusta, de repente esto lo terminan resolviendo dentro de 7 años, en la próxima campaña electoral. Abdala presentó la denuncia penal el 15 de septiembre de 2008 y aún nadie me llamó. ¿Por qué nombraste a Mariano Arana con tanta seguridad en los negocios de las casas prefabricadas? Porque las casas tienen que haber ido para Venezuela y Arana era el ministro de Vivienda en ese momento. Es peor todavía porque las casas prefabricadas son cancerígenas y él las había rechazado en Uruguay. ¿Cómo se las importa Chávez? ¿No son tan amigos entonces? Lo peor de todo es que las casas que enviaron allá están todas tiradas en un galpón. No se armó nada, o sea que quedamos de chorros como chantas. ¿Y eso se cobró? Por lo que tengo entendido, se cobraron $30 millones de los 156. ¿Cuáles son los próximos pasos que espera que ocurran? Yo me esfuerzo mucho por todo esto. Lo único que voy a hacer es, como decía aquel árabe, él se sentó tranquilo en la carpa en el desierto a mirar a pasar los cadáveres de los enemigos. Total, esto ya está todo, van a quedar todos muertos. Afanaron, lo único que tengo que hacer es mirar cómo caen, porque está todo instrumentado. Ahora a divertirme. Yo conocí a Eduardo desde mi infancia, ya que fuimos durante 20 años vecinos, cuando niños y adolescentes. Como ocurre comúnmente, nos dejamos de ver durante muchos años, luego que cada uno fue habiendo su vida y su familia. Un día recibí su llamado y nos encontramos en su casa de Sangrilá, en Canelones. Allí vivía solo, hablamos de muchos recuerdos de la infancia y del barrio para luego entrar a analizar todo lo que quería decirme. Estaba realmente molesto por lo que le había pasado y sentía una gran impotencia por lo que él definía como una verdadera mafia que giraba en torno del Fondo Bolívar Artigas, un convenio macro comercial
que idearon y llevaron a cabo el presidente de Uruguay y el presidente de Venezuela. Lo más serio era que los protagonistas de esta historia eran personas cercanas al presidente y que el hijo de Vázquez estaba nuevamente en la mira de un hecho poco transparente. Recordamos juntos cuando aquel caso en que Vázquez, siendo funcionario del Ministerio de Salud Pública en el Instituto Nacional de Oncología, fue sumariado por la presunta compra a su hijo Javier de elementos de informática. Pasaron los años y Tabaré Vázquez, electo presidente antes de asumir, estando en el Hotel Presidente, hizo que llamaran a Toma y lo nombró al frente de una repartición importante en presidencia, y luego, ante el nombramiento de Gonzalo Fernández en el Ministerio del Exterior, lo nombró a Toma hasta el día de hoy, secretario de la presidencia, transformándose en la mano derecha del presidente. Como dije, un colorado como la mano derecha del presidente. Esto lo conversamos con Eduardo y se comenzaba a atar cabos sobre ese entorno de Vázquez y tantas preguntas sin respuestas del presidente. En varias oportunidades Eduardo me decía que estaba amenazado y que lo iban a matar. Eduardo no estaba loco, era un hombre muy inteligente y pensante. Hoy, al cierre de esta edición, nos comunicamos con la prefectura de Maldonado, ya que fue en su órbita que fue encontrado el cuerpo de Eduardo en la playa. La información que nos dijeron fue que efectivamente, como informó la República, su cuerpo no tenía señales de violencia y que se había realizado la autopsia y que el forense no había encontrado absolutamente ningún motivo físico para su muerte, ni infarto ni derrame cerebral, nada, absolutamente nada. Era un cuerpo sin señales científicas de muerte. ¿Muerte natural? Lo oficial de prefectura que nos atendió nos dijo que tenía antecedente de haberse querido quitar la vida. Sin duda que si Eduardo hubiera querido quitarse la vida, se lo hubiera quitado, pero ¿cómo? Se dejó caer en la playa brava con 5 grados de temperatura, semidesnudo. Es raro, ¿no? Me inclino a otras cosas, a un posible crimen, porque realmente Eduardo no cerraba su boca, decía lo que estaba seguro que era verdad y enfrentaba al poder sin miedo. El último mensaje de texto que recibí de Eduardo decía: Jorge amigo, la jueza archivó el expediente de la denuncia del turco Abdala. Ahora sí podés acceder al mismo y ahí podrás tener las pruebas de todo lo que denunció.